Hola, buenas a todos. Antes de empezar con la historia quería decirles que el fanfic no me pertenece. La historia que verán a continuación la escribió Intrax, que tendrán el link de la historia original en la descripción. Yo solo me encargo de difundir a más audiencia esta historia. Sin más que agregar, les dejo con la historia. Capítulo 17. Regreso al universo de The Boys. Al ver a su padre despertar del coma, Mark se abalanzó sobre él con entusiasmo, hablando sin parar de todo lo que había sucedido durante su inconsciencia, cómo Russell había despertado sus poderes, cómo se habían convertido en superhéroes y cómo habían repelido juntos dos invasiones alienígenas. Russell, tranquilo, tranquilo, dijo Omni-Man con una sonrisa, indicándoles que se sentaran. Russell sintió una oleada de emociones complejas. Una ominosa sensación de crisis se apoderó de él. Omni-Man estaba despierto, o mejor dicho, ya no fingía estar en coma. Quien sabía que había estado pensando mientras yacía en silencio en la cama estos últimos días, escuchando a su familia preocuparse por él. Estaba debatiendo si detenerse allí y retirarse, o había aprovechado el tiempo para fortalecer su determinación y llevar a cabo su brutal plan hasta el final. Hijos míos, estoy realmente orgulloso de ustedes. Mientras la Agencia de Defensa Global estaba en crisis y yo estaba desaparecido y herido, ustedes protegieron la Tierra en mi lugar, dijo Omni-Man con dulzura, incorporándose y abrazando a su esposa, Debbie, con una tierna sonrisa. Padre, decir que protegimos la Tierra en tu lugar es una exageración. Fue principalmente Russell, yo no hice tanto. Mark se rascó la mejilla con timidez, aunque era evidente que estaba feliz. Sentía que su padre había cambiado desde que despertó, menos severo, más dispuesto a sonreír. Pero Russell sintió un escalofrío. Podría ser que esta nueva calidez fuera solo la calma antes de la tormenta, la última muestra de ternura de Omni-Man antes de actuar. Oye, quiero mi traje. Dañado o no, es equipo clasificado, lo voy a recuperar. Omni-Man estaba lo suficientemente bien como para recibir el alta de inmediato, y antes de abandonar el hospital, fue directamente a recepción a buscar el supertraje que había usado antes de caer en coma. Ve a buscarlo, ahora mismo. La tía Debbie, que estaba cerca, parecía algo extraña. Russell notó su sutil expresión, típica de la intuición femenina. Parecía que empezaba a presentir que algo no andaba bien. Nolan había sonreído cálidamente a su familia, pero con los demás parecía más frío, más autoritario, como si dar órdenes fuera algo natural para ella. De vuelta en casa, para celebrar la recuperación y el alta de Nolan, Debbie preparó una mesa llena de deliciosos platillos. Durante la cena, un poco mareada por el vino, elogió a Russell y Mark por haber salvado muchas vidas durante la invasión alienígena. Los llamó su orgullo, dos chicos que se habían convertido en excelentes jóvenes. Mark irradiaba alegría, sintiéndose como en una familia unida y feliz. Pero no se percató de que dos personas en esa mesa tenían pensamientos muy diferentes. Después de cenar, Russell regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Punto se conquista, 1285, el mundo se había percatado de la amenaza flaxana, y como alguien que había repelido su invasión 2 veces, Russell estaba ahora bajo un escrutinio y una atención cada vez mayores. Muchos reconocían sus contribuciones a la seguridad de la Tierra. Un número creciente depositaba sus esperanzas en él como uno de los principales defensores de la Tierra contra futuras invasiones flaxanas. En apenas un par de días, sus puntos de conquista se habían disparado varias veces y seguían aumentando rápidamente. Aún así, no era suficiente para consolidar el poder de los guardianes globales. Plantilla de tren a puntos de conquista necesarios, 600. ¿Proceder con la solidificación? Sí, Russell optó por consolidar la plantilla de la habilidad A-Train. Al instante, sintió un aumento repentino de fuerza en sus músculos y su piel pareció más resistente. Como aún usaba la plantilla Red Rus, la diferencia no fue inmediatamente evidente. Calculó, de forma conservadora, un aumento de entre 70 y 80 toneladas de fuerza, pero no era suficiente. Consolidar la plantilla A-Train apenas influyó en su poder. Según la trama, aún faltaba tiempo para que Nolan se quitara la máscara por completo y actuara. Necesito plantillas más fuertes, o quizás, necesito ganar de maneras inesperadas, consolidar habilidades que los Viltrumitas no poseen. Russell entrecerró los ojos y se teletransportó al universo de The Boys. Al segundo siguiente, desapareció de su habitación. La línea temporal en la Tierra de Invincible y en la dimensión Viltrumita transcurre de forma diferente. El universo de The Boys también avanza un poco más rápido que el de Invincible. A veces, ambos mundos compartían la noche,
Otras veces, era de noche en uno y de día en el otro. En la cocina de un restaurante abandonado en Detroit, Frenchy, con el pelo rapado, sacó una motosierra desafilada y se desplomó en el suelo como un perro muerto. Butcher, frustrado, arrojó un lanzallamas y miró fijamente la jaula de hierro en el almacén donde estaba encerrado el hombre invisible, con una mezcla de impotencia y furia en los ojos. Hui caminaba de un lado a otro como una hormiga en una sartén caliente, sujetándose la cabeza con frustración. Las defensas del hombre invisible eran demasiado fuertes. A pesar de haberlo capturado días atrás, no habían logrado doblegarlo. Si no conseguían sacarle información pronto, Bot seguramente lo rastrearía usando el localizador dentro de su cuerpo. Intentaron quemarlo, electrocutarlo, dispararle, incluso usaron un rifle de francotirador Barrett. Nada le hizo ni un rasguño. La idea de que Bot llegara en cualquier momento era aterradora. ¿Por qué no intentan verterle una botella de ácido fuerte en el estómago? Justo cuando el trío estaba al límite de su paciencia, una voz joven y relajada habló a sus espaldas. Frenchy, el ingenioso experto en armas, se animó. Sus ojos brillaron como si se disipara la niebla de su mente. Maldita sea, es una idea genial. Por muy dura que sea su piel, no puede proteger sus entrañas. Espera, ¿quién acaba de hablar? Francille, eufórico por un instante, se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. Solo eran tres, Butcher y Hui estaban justo delante de él. ¿Quién demonios acababa de hablar a sus espaldas? Butcher y Hui también voltearon la cabeza y vieron a un apuesto joven recostado en una silla. Sus largas piernas descansaban casualmente sobre la mesa, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios mientras los observaba como si disfrutara de un espectáculo. ¿Quién diablos eres? No me lo puedo creer. La cocina trasera no tenía ventanas y nadie había entrado por la puerta. Este tipo había aparecido de la nada, como un maldito fantasma. Los tres retrocedieron al unísono. Butcher sacó su arma al instante, apuntando con evidente tensión en la voz. ¿Eres un superhéroe? Solo un superhéroe podría aparecer de una forma tan extraña. El aire en la habitación se congeló de repente. Los había encontrado Bot. El sudor perlaba la frente de Hui, y el cuerpo de Butcher estaba tenso, listo para la pelea. El único que permanecía tranquilo era el joven, sentado allí con aire despreocupado. No se pongan nerviosos, dijo. Butcher supuso que intentaba calmarlos, temiendo que dispararan presas del pánico. Luego añadió, porque estar nerviosos no les servirá de nada. ¿Qué? ¿Tú también eres el hombre invisible de los 7? Frenchy agarró el rifle de francotirador Barrett de la mesa, un arma diseñada para perforar vehículos blindados. Aquello le infundió una enorme confianza. Al oír el tono desdeñoso del joven, no pudo evitar replicarle bruscamente. Mientras tanto, Hui temblaba de miedo y agarró una sartén, sujetándola frente a sí mismo mientras se escondía en un rincón. La última vez, Russell había usado una máscara al someter al hombre invisible. Esta vez, sin máscara, Hui no lo reconoció. Las armas, eso es para niños. Y antes de apuntarle con un arma a alguien, ¿no deberías asegurarte de que esté cargada? Para Russell, esas pistolas y rifles representaban la misma amenaza que unos juguetes. Se burló y señaló las armas con indiferencia. Capítulo 18. ¿Dónde está el soldado? Era como si acabara de escuchar un chiste. Frenchy se burló. Un cargador, 10 balas. Lo cargué yo mismo hace menos de 15 minutos. Disparé una vez, deberían quedar 9 balas. No te molestes en comprobarlo, es solo una artimaña barata para distraer. La expresión de Butcher era de incertidumbre, pero una sensación de pavor se apoderó de él. Su mente repasaba datos a toda velocidad, intentando relacionar al intruso con algún superhumano de Bot, pero por más que lo intentaba, ninguno coincidía. Sí, Russell extendió lentamente la mano. Con un chasquido seco, balas de distintos tamaños cayeron sobre la mesa. ¿Maldito supermonstruo telequinesis? Butcher y Frenchy revisaron rápidamente sus armas. Los cargadores estaban vacíos. Se les encogió el corazón. Sin hacer ruido, comenzaron a arrastrar a Hui hacia la puerta. El tímido Hui jadeó, llevándose la mano al pecho mientras retrocedía. ¿Acaso este tipo iba a arrancarse el corazón y agitarlo frente a su cara? El gesto hizo que Russell negara con la cabeza y soltara una risita. En el instante en que los tres se giraron, el hombre, mesa y silla incluidas, ya estaba de pie frente a la puerta, en la misma postura. Era tan extraño que pensaron que debía ser una ilusión. Hui miró alternativamente el lugar donde Russell había estado y donde ahora se encontraba, negando con la cabeza con incredulidad. Tartamudeó, ¿cómo hiciste eso?
Era la misma pregunta que Frenchy y Butcher querían hacer, ambos completamente desconcertados. Pero no hubo respuesta. Billy Butcher, ¿dónde está Mallory? Russell señaló directamente a Butcher, que estaba atónito. Dímelo y los dejaré ir. ¿No vienes a atraparnos? Huey parpadeó confundido. Mallory. El rostro de Butcher se tensó, clavando las uñas en la palma de la mano para comprobar si estaba bajo algún tipo de manipulación mental. ¿Qué quieres de Mallory? A un lado, Frenchy se puso tenso al oír ese nombre, apretando los puños con fuerza. Aunque sabía que no eran rival para Russell, parecía dispuesto a luchar hasta la muerte. Ese nombre le provocaba una profunda culpa. Años atrás, le habían encomendado la tarea de proteger al nieto del coronel Mallory, pero la misma noche que se marchó por un asunto personal, el chico fue quemado vivo por Lamplighter, un antiguo miembro de los 7 originales. Solo tengo algunas preguntas, dijo Russell, levantándose lentamente de su silla. Esa simple acción los hizo retroceder los tres como gatos asustados, casi acorralados contra la pared. En este mundo, la cantidad de superhéroes que podían siquiera plantar cara a un Viltrumita se podía contar con los dedos de una mano. Entre ellos, solo 2 eran remotamente comparables en fuerza. Uno es Homelander, el otro es Soldier Boy. Homelander podía volar y poseía ataques a distancia, visión láser, de los que incluso los Viltrumitas carecían. Por ahora, seguía siendo un oponente difícil de derrotar, pero Soldier Boy era diferente. No podía volar, y actualmente estaba prisionero en una base militar rusa, constantemente sedado al ser obligado a inhalar gas nervioso tan tóxico que podría causar numerosas bajas si se liberara. Su infame disparo en el pecho también tardaba varios segundos en cargarse. Para Russell, era como si no existiera. El desafío es encontrar esa base escondida en algún lugar dentro de 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio ruso. La coronel Mallory había sido una alta funcionaria de la CIA y tenía un pasado complicado, posiblemente incluso una venganza, con Soldier Boy. Era muy probable que supiera dónde estaba. En la trama de la serie, incluso la exnovia de Frenchy, una simple jefa de la mafia, pudo encontrar esta información. ¿Cómo no iba a hacerlo Mallory? ¿Y por qué demonios te lo diría? Butcher apretó los dientes. Despojado de su arma y frente a un aterrador superhumano, se sentía completamente vulnerable. Pobre Butcher, ¿sabías que tu esposa sigue viva? Becky, ¿está viva? ¿Dónde está? Tomado completamente por sorpresa, Butcher se quedó paralizado. Sus pupilas se dilataron por la sorpresa y la incredulidad. Su esposa, Becky, trabajaba en el departamento de marketing de Bob. Tras ser agredida por Homelander, permaneció sentada, paralizada, en un banco del parque durante horas, y luego desapareció. No se la había vuelto a ver desde entonces. ¿Dónde está Mallory? Russell respondió con otra pregunta, con calma y frialdad. Con apenas unas palabras, tocó el punto más vulnerable de Butcher. Este era un hombre que, por las últimas palabras de su esposa, había traicionado su propia causa y se había aliado con Homelander para proteger al hijo ilegítimo nacido de aquella agresión. El Vengador Cornudo, como algunos lo llamaban. Al oír que podría tener noticias de Becky, Butcher dudó apenas 2 o 3 segundos antes de revelar la ubicación de Mallory. Luego preguntó con urgencia, te dije dónde está Mallory. Ahora dime dónde está Becky. No es tan fácil. Nuestro trato aún no está cerrado. En un instante, Russell apareció junto a Butcher y lo agarró del hombro. Al instante siguiente, ambos desaparecieron de la vista de Huey y Frenchy. ¿Qué demonios? ¿Dónde está Billy? Frenchy miró a su alrededor con incredulidad. Bleh. Butcher se desplomó en el suelo, vomitando mientras el mareo lo invadía. Le daba vueltas la cabeza. Cuando finalmente levantó la vista, se dio cuenta de que estaban en el jardín delantero de la casa de Mallory. Tú puedes teletransportarte, exclamó sin aliento. Ser arrastrado por un velocista sin la protección adecuada contra el campo biológico solía provocar fuertes molestias. Russell no se molestó en dar explicaciones. Simplemente arrastró a Butcher a la casa. ¿Butcher? ¿Quién es este? La coronel Mallory, de rostro severo y cabello plateado, se puso de pie de inmediato, visiblemente disgustada por la visita inesperada. ¿Dónde está Soldier Boy? Russell fue directo al grano. Soldier Boy, ¿de qué estás hablando? Mallory disimuló la sorpresa en sus ojos de forma notable. Aparentemente, solo parecía confundida. ¿Soldier Boy no murió en una fusión nuclear allá por los 80? Preguntó Butcher, limpiándose el vómito de la boca, claramente desconcertado por la pregunta de Russell sobre Soldier Boy.
Soulja Boy había sido en su momento la joya de la corona de la maquinaria de marketing de superhéroes de Bot International, el Homelander de facto de la generación anterior. Había sido el superhumano más poderoso conocido en la Tierra. Si lo buscas, ve a registrar las ruinas del desastre de Three-Mile Island, añadió Mallory con frialdad. Todo el mundo sabe que Soulja Boy murió en 1984 en una fusión nuclear, continuó. La versión oficial es que se sacrificó heroicamente para salvar vidas. Tonterías, interrumpió Butcher, resoplando. Sé cómo operan estos superhéroes. Bot debió de haber cometido un error y lo envió al lugar del desastre. Esos buscadores de gloria adiestrados por los medios entran en pánico ante el peligro real. Probablemente se orinó encima y murió en la fusión. Pero la expresión anterior de Mallory no pasó desapercibida para Russell, sobre todo porque ya conocía la verdad. Miró a Butcher. El soldado chico no está muerto. Desapareció durante una fallida operación de apoyo militar en Nicaragua a finales del siglo XX. Los rusos lo capturaron. Bot lo encubrió, alegando que murió en la fusión nuclear. ¿Quién demonios podría capturar al soldado chico? Es prácticamente una bomba de hidrógeno andante. Se burló Butcher de inmediato, sin poder creerlo. Pero el rostro de Mallory cambió. Y esta vez, hasta un tonto se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera, ¿hablas en serio? Butcher se quedó paralizado, incrédulo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Mallory, visiblemente conmocionada. Russell había revelado casualmente información clasificada de alto secreto. Ahora lo miraba con creciente recelo, sintiendo que aquel joven irradiaba peligro por todos lados. Capítulo 19. Soulja Boy despierta. Mallory se dio cuenta de que ya no tenía sentido insistir. Russell sabía demasiado. Pareces un simple estudiante de secundaria. ¿Cómo es posible que sepas sobre sucesos ultrasecretos del siglo pasado? Dime, dijo Russell con calma, ignorando su pregunta, o la persona que está a mi lado encontrará la manera de hacerte hablar. Ese era el papel del carnicero. Russell no quería ensuciarse las manos, así que lo llevó consigo. ¿Cómo lo lograron los rusos? ¿Lanzaron una bomba de hidrógeno en Nicaragua? No, algo tan grande jamás pasaría desapercibido. El carnicero caminaba de un lado a otro, emocionado, cerca de allí. No le importaba soldado chico. Lo que le entusiasmaba era la posibilidad de que, si alguien tan poderoso como soldado chico, a la par con Homelander, podía ser capturado, tal vez se pudiera usar el mismo método con Homelander. En cuanto Russell lo mencionó, el carnicero dio un paso al frente. Aún resentido por años de traición, señaló furioso a Mallory con el dedo y comenzó a maldecir. Mallory, lo que hiciste fue una verdadera canallada. Sabías que estaba desesperado por encontrar una manera de acabar con Homelander y no dijiste ni una palabra. ¿Te parece divertido verme dar vueltas en círculos? Dinos todo lo que queremos saber. O no, no me haré responsable de lo que pase. Así era Butcher, agresivo, despiadado, siempre dispuesto a cambiar de estrategia en un instante. Si eso le ayudaba a derrotar a Homelander, no se detendría ante nada. Sobre todo porque Russell tenía la clave del paradero de su esposa Becky. Jamás hablaré, dijo Mallory, imperturbable ante las amenazas. Esta mujer curtida por la vida era, en cierto modo, admirable. Había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, luchado con los aliados en el frente, esquivando balas sin pestañear. Había perdido a toda su familia y vivía sola desde entonces. Russell se sentía impotente, no había mucho que pudiera hacer para amenazarla. Pero Butcher era otra historia. Era un maestro de la traición y conocía bien a Mallory. Solo alguien que te conoce mejor puede atacar tu punto más vulnerable. ¿Sabes dónde está la caja fuerte de tu casa? No la obvia, sino la que está escondida en la pared detrás de la foto de George H.W. Bush. Tenía curiosidad por saber qué escondías ahí. Encontré un directorio con agentes de todo el mundo. Si esa lista sale a la luz, ¿cuánto crees que sobrevivirán ellos y sus familias? Butcher. La expresión de Mallory finalmente cambió. Por eso no te lo dije. Tenía miedo de que tu odio te consumiera. Esa lista contiene los nombres de docenas de personas inocentes, familias inocentes. Me da igual, lo haré. Así que será mejor que empieces a cooperar, gruñó Butcher, agarrándola por el cuello. Mallory estaba humillada y furiosa, pero al final, cedió y le dijo a Russell lo que quería saber, las coordenadas de la base militar donde tenían retenido a Soulja Boy. Nuestro trato está hecho. Tu esposa está viva, retenida en una instalación aislada, un lugar secreto organizado por Bot International. ¿Dónde exactamente? Tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Habiendo conseguido lo que quería, a Russell no le importó darle a Butcher la pista sobre Becky.
Imaginó que la cara de Butcher al descubrir que tenía un hijo con Homeland sería impagable. Una ráfaga de viento pasó, Russell desapareció. En cuanto a Butcher, no dejaba de presionar a Mallory sobre cómo habían sometido a Soldier Boy. A Russell no le interesaba eso. Soldier Boy había sido arrogante y dominante, creyendo que solo su opinión importaba. Bot, sintiendo que ya no podían controlarlo, incitó en secreto a su amante y a sus compañeros a traicionarlo. Mientras otros lo atacaban, Mindstorm usó sus poderes para aturdirlo mentalmente por un instante. Entonces, su amante, Crimson Countis, lo tomó por sorpresa por la espalda y le inyectó Novichok, una de las neurotoxinas más letales del mundo, dejándolo inconsciente. Ese método, tal vez valga la pena probarlo también con Homeland. La única pregunta es si podrá resistir el mismo veneno que acabó con Soldier Boy, pero las esperanzas eran escasas. Russell se eleva sobre el océano, con el viento aullando a su alrededor, y en un abrir y cerrar de ojos, aterriza en suelo ruso. Si Butcher sabe que Novichok puede acabar con Soldier Boy, aunque solo haya un 1% de posibilidades de que funcione con Homeland, lo intentará. Y si Homeland alguna vez pierde el control, el director ejecutivo Edgar probablemente consideraría repetir la misma táctica. Desafortunadamente, probablemente no funcionaría. Probablemente Homeland había sido sometido a pruebas de resistencia a Novichok durante sus primeros experimentos de laboratorio. La razón por la que Bot reemplazó a Soldier Boy con Homeland fue porque este último era superior en todos los sentidos, incluyendo, quizás, la resistencia a las toxinas. Pero tengo que intentarlo. Lo primero es lo primero, asegurar la plantilla de Soldier Boy. Siguiendo las coordenadas de Mallory, Russell llegó a las instalaciones donde estaba prisionero Soldier Boy. SAS. Una base militar de hormigón se extendía por la tierra como una bestia ancestral. Las oxidadas vallas de alambre de púa silbaban lastimeramente con el viento, como los lamentos de una criatura moribunda. Varios tanques estaban estacionados en el patio, y soldados con equipo completo patrullaban con fusiles en mano, aunque sus expresiones eran indiferentes. Desde el colapso del Gran Imperio, el proyecto de armamento relacionado con Soldier Boy había estado archivado durante décadas. Era evidente que ya nadie le prestaba mucha atención. Da igual, por muy elitista que fuera la guarnición, no iba a detener a Russell, podía atravesarla sin problemas. Dentro de la base, todo parecía viejo y obsoleto. Incluso los tanques de almacenamiento de productos químicos parecían reliquias del siglo pasado. A la velocidad del rayo, Russell descendió al nivel más profundo de las instalaciones, llegando ante una gigantesca cámara de hierro. Era una celda cilíndrica de metal de más de 2 metros de altura, con paredes de aleación especial tan gruesas como las de un submarino nuclear. 12 mecanismos de cierre hidráulico sujetaban la puerta como patas de araña. Cerca, un texto en ruso rojo advertía: no acercarse, diagonal extremadamente peligroso. A través de la ventana de observación a prueba de explosiones, Russell se acarició la barbilla. Tras una densa niebla de gas halotano de alta concentración, apenas pudo distinguir la silueta de un hombre alto, musculoso y desnudo, con una espesa barba. Unos sujetadores especiales mantenían al soldado chico de pie, inmovilizado. ¿No bastaría con mirarlo? Russell esperaba que con solo ver al soldado chico pudiera copiar su plantilla de habilidad, sobre todo porque el hombre estaba prácticamente muerto, inmóvil e inerte. Por desgracia, no tuvo suerte. Los héroes inmortales que sufren daños extremos entran en un estado cercano a la muerte en el que parecen muertos y, a menos que se les reconstruya, permanecen en ese estado congelado. Soldado chico no está tan mal. ¿Será por eso que el sistema no reconoce su plantilla? Parece que tendrá que intervenir personalmente. Clan. Chillido. Con un chirrido metálico ensordecedor, la gruesa puerta se dobló y se desgarró con una fuerza aterradora, siendo arrojada a un lado como si fuera chatarra. El gas halotano, lo suficientemente potente como para derribar a un elefante, se elevó como humo blanco de un incendio, revelando la figura alta y musculosa en su interior. Lentamente, unos ojos poco acostumbrados a la luz se abrieron. Soldado chico despertó. Capítulo 20. Adquiriendo la plantilla de Soldier Boy, Russell se movió como un torbellino, desviando el gas halotano hacia un lado. Pero eso era solo una medida complementaria para anestesiar al soldado. El verdadero golpe final residía en el agente nervioso Novichok, conectado directamente a la máscara de oxígeno que llevaba el soldado. Cada respiración liberaba una dosis letal de la toxina, lo suficientemente potente como para causar una masacre si se filtraba.
Sin embargo, incluso eso solo bastaba para mantenerlo sedado. Al dejar de actuar el alotano de alta concentración, el soldado comenzó a recuperar la conciencia. Abrió los ojos lentamente y vio a un joven alto de pie frente a él, con una máscara que le cubría la mitad del rostro, las manos a la espalda, observándolo en silencio. Su mirada, aún lenta, recorrió la escena, fijándose en la ropa deportiva informal del joven, parecía un estudiante en una excursión a un museo bajo la guía de un profesor. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Se había convertido el soldado chico en una simple pieza de museo viviente para estudiantes? No, eso no puede ser. Un débil destello de pensamiento cruzó por su mente mientras descartaba la absurda idea. Este chico no podía ser parte de la base militar, tampoco parecía un funcionario de visita. ¿Sería posible que Bot International finalmente hubiera venido a rescatarlo después de tantos años? El soldado chico no tuvo tiempo para pensarlo. Actuando por instinto, intentó quitarse la máscara de gas, pero su débil mano fue rápidamente inmovilizada por otra. Intentó hacer fuerza, pero su debilidad le impedía vencer la mano que lo sujetaba. Miró a la figura frente a él, confundido y alarmado. No había personal de la base cerca. Este desconocido había irrumpido en una instalación fuertemente custodiada y abierto ese maldito contenedor. ¿No era para rescatarlo? Van. Al segundo siguiente, un puño impactó contra su frente, quizás la respuesta más directa a su pregunta. ¿Sigues consciente? Una voz curiosa resonó con sorpresa. La cabeza del soldado se tambaleó. Sus nervios, adormecidos por el gas, no podían reaccionar. Van. Una ráfaga de puñetazos fulminantes siguió. Cada golpe tenía la fuerza y velocidad suficientes para hundir un acorazado. En un instante, miles de puñetazos impactaron contra su cráneo. Por mucho que luchara, no podía escapar del maldito contenedor. Inevitablemente, quedó inconsciente. Justo antes de desmayarse, lo último que vio fue al joven levantando la pesada puerta de la cámara y volviéndola a colocar en su sitio. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Ni siquiera el Atlántico entero podría disipar la frustración y la rabia que hervían en el corazón del soldado. Una tormenta de palabrotas surgió en su mente. ¿De verdad este tipo se coló en una base militar ultrasecreta solo para abrir la cápsula, mirarlo, golpearlo y luego volver a cerrarla? Finalmente, la cabeza del soldado se ladeó al desmayarse, y la cápsula fue sellada a la fuerza una vez más. El gas alotano volvió a llenar la cámara rápidamente. Apenas unos segundos después de recuperar la conciencia por primera vez en más de una década, el soldado volvió a estar bajo anestesia. Plantilla de Soldier Boy adquirida. Tras cumplir su objetivo, Russell se marchó completamente satisfecho. Nadie en la base militar se percató de que alguien había entrado en el edificio más seguro de sus instalaciones. Solo durante una inspección futura alguien podría notar las leves huellas dactilares en la puerta de acero deformada y darse cuenta, demasiado tarde, de que alguien había manipulado la cápsula. Dirigiéndose a toda velocidad hacia la Antártida, Russell respiró hondo en medio de la ventisca y activó su panel, listo para probar los poderes de Soldier Boy. Plantilla activa, Soldier Boy. Habilidades, super fuerza, super velocidad, super resistencia, cañón nuclear de pecho, sentidos agudos, resistencia, curación acelerada, longevidad. La noche eterna de la Antártida se abrió paso con una inquietante aurora verde que proyectó la sombra de Russell, larga y distorsionada, sobre la llanura helada. La velocidad es notablemente menor que la de la plantilla de la carrera roja. En un instante, su figura se detuvo bruscamente. A 100 metros de distancia se alzaba un imponente glaciar azul. Russell se agachó, reuniendo fuerzas mientras el permafrost bajo sus pies se agrietaba y se hacía añicos. ¡Bum! El suelo estalló en una red de grietas de 20 metros de ancho. La onda expansiva lanzó varias toneladas de hielo al aire. Como un misil, su cuerpo se elevó y se precipitó hacia el glaciar en un relámpago gris. En el instante en que su puño impactó, la masa de hielo azul y blanca se hundió hacia adentro y se hizo añicos al instante. ¡Bum! El glaciar, de cientos de metros de altura, se derrumbó con un estruendo ensordecedor. El impacto se extendió en una onda expansiva circular, arrasando toda la nieve en un radio de varios kilómetros. Como una erupción volcánica, trozos de hielo del tamaño de casas salieron disparados hacia el cielo, transformándose en estrellas fugaces al desvanecerse en la inmensidad. Con un solo puñetazo, había aplanado una montaña entera. Ni un rasguño dejó marcas en sus nudillos. Russell no podía creer el poder que ahora lo recorría. Mi fuerza se ha multiplicado por 10, como mínimo,
comparado con la velocidad del rayo, este poder devastador era mucho más emocionante. Según sus cálculos, su fuerza actual superaba la de Mark, y no por poco. Era al menos un 40 a 50% más fuerte. Si luchara contra Mark ahora, no necesitaría depender de esquivar ataques con la plantilla de la carga roja. Podría vencer a Mark de frente. Sin el entrenamiento adecuado, Mark solo contaba con su capacidad de volar. Eso era lo único que le permitía mantenerse en la lucha y evitar la derrota. La figura de la gorra roja apareció fugazmente en la mente de Russell. Su sonrisa se desvaneció. Si bien ahora podría considerarse un soldado de élite entre los Viltrumitas promedio, aún no era rival para Omni-Man. Omni-Man era uno de los pocos guerreros de élite del Imperio Viltrum. Aún así, Russell ahora tenía el poder suficiente para al menos plantarle cara al aspirante a conquistador de la Tierra, su tío. Un gran peso se le quitó de encima. Como mínimo, no lo habrían molido a golpes como a Mark en la historia original, estrangulado, paralizado y arrastrado por un sangriento accidente en el metro. Incapaz de detener la carnicería, sin poder moverse, obligado a presenciar cómo otros se convertían en pepile contra su cuerpo. Puntos de conquista, 1482, aún puedo hacerme más fuerte. Debería intentar conseguir una o dos habilidades más que los Viltrumitas no poseen de forma natural. Russell recordó a los personajes de la historia, y Miko con su hiperregeneración, el bebé de ojos láser, entrecerró los ojos. La plantilla del soldado también incluía curación acelerada, más rápida que la de un Viltrumita, pero incluso así, tardaría una noche o más en recuperarse de heridas graves, lo que significaba que, en una pelea prolongada, aún podría quedar fuera de combate temporalmente. Será mejor que consiga otra plantilla con vuelo. Aunque sea lento, usar la plantilla del soldado mientras lucha contra un enemigo poderoso sería mucho más flexible gracias al vuelo. No estaría atrapado en el suelo, observando impotente. Anochecer en Nueva York. El horizonte se tiñó de carmesí por la puesta de sol. La línea temporal aún no se ha puesto al día. Y Miko no había sido introducida de contrabando por el grupo terrorista secretamente apoyado por Homeland. No había visitado los hospitales afiliados a El Abrazo de Samaria. Y ese bebé con ojos láser aún no había nacido. Tras dar unas cuantas vueltas, Russell, sin prisas, se sentó en un banco cerca de Central Square Park, planeando sus próximos pasos. ¿Qué personajes con superpoderes de la historia pueden volar? Aparte de volar, la habilidad no podía ser demasiado poderosa. Personajes como el hombre marciano o el inmortal costarían decenas de miles de puntos de conquista para desbloquearlos, y él no tenía ni de lejos suficientes. Justo entonces, la pantalla gigante de Central Square se iluminó de nuevo, mostrando el último avance de Bot Industries sobre los nuevos miembros de los 7. Capítulo 21, Firecracker, ¿eres mi fan? El video promocional en la pantalla gigante era un fragmento de la transmisión en vivo de la noche en que Starlight se unió a los 7, su fiesta de bienvenida oficial. Russell levantó la vista, indiferente, pero muchos peatones que pasaban por la concurrida plaza se detuvieron, señalando y murmurando con curiosidad. En la pantalla gigante, la superheroína Starlight apareció con un deslumbrante traje entretejido en blanco y dorado, diseñado a la perfección. Caminó con seguridad por la alfombra roja, luciendo una sonrisa radiante. Junto a la alfombra, una cascada de flashes de cámaras estalló como una galaxia que derrama luz. Cientos de obturadores se dispararon simultáneamente, abriendo una ardiente grieta en el cielo nocturno. Era como si el aire mismo se hubiera encendido, cada centímetro del espacio crepitaba con una excitación eléctrica. Starlight, por aquí, a la izquierda, a la izquierda. Gritos surgieron de todas direcciones. Los periodistas alzaron sus cámaras como un bosque de brazos, capturando innumerables reflejos perfectos de Starlight, cada uno impecable, cada fotograma rebosante de carisma estelar. Los incesantes destellos formaron un cegador mar blanco, dentro del cual la figura de Starlight aparecía y desaparecía como una diosa de la luz de la mitología. Hace apenas unos días, era una superheroína relativamente desconocida. Pero con el anuncio de Bot International sobre su incorporación a los 7, su popularidad se disparó a nivel mundial. Ahora, Starlight no necesitaba cantar ni bailar, un simple gesto de su mano desató la euforia entre los medios y los fans. Unirme a los 7 siempre ha sido el sueño de mi vida. Su voz resonó por los altavoces de la plaza en un fragmento de entrevista, llegando a todos los rincones. Es tan hermosa, dijo una chica entre la multitud con envidia, mirando fijamente la pantalla. Oí que fue campeona de un concurso de superhéroes adolescentes. Se lo merece,
añadió otro transeúnte. Se lo merece. En un banco cercano, latas de cerveza vacías yacían esparcidas por el suelo. Fair Crackerhill miraba fijamente la pantalla, con el rostro enrojecido por la borrachera y una mueca burlona en los labios. No estaba claro si se reía de la impecable y glamurosa Starlight o de su propio estado lamentable. La risa estridente de Starlight, que provenía de la pantalla, le taladró los oídos como un cuchillo. Porque ella, qué ridículo. Esa hipócrita, que de niña difamó a sus rivales diciendo que se acostaban con jueces mayores, no solo se libró de las consecuencias, sino que ahora la veneraban como a una diosa. Y ella había trabajado durante años, intentando superar a Starlight y algún día redimirse. Pero ahora, todo parecía inútil. Sus esfuerzos, su persistencia, ¿de qué valían? No tienen por qué ser solo los personajes de la serie. Este es el mundo real. Debe haber más superhéroes voladores. Podrías buscarlos. La información debería estar en Internet. Mientras Russell reflexionaba, una figura ebria pasó tambaleándose, apestando a alcohol con tal fuerza que le hizo arrugar la nariz. Pero la mujer no siguió su camino. En cambio, sus ojos vidriosos se iluminaron al posarse en él. Se detuvo y habló con voz deliberadamente seductora. Oye, estoy borracha y no encuentro el camino a casa. ¿Quieres llevarme, chico? Podría enseñarte cosas que no te enseñan en la escuela. Piérdete. Russell apartó la mano que ella le puso en el hombro, molesto por la interrupción. Pero al alzar la vista, el ajustado traje de superheroína rojo y azul que ceñía sus curvas le resultó extrañamente familiar. Chica petardo, cabello castaño que caía en cascada, ojos almendrados llenos de emoción, una nariz bien definida y un rostro hermoso con un encanto clásico, no parecía un disfraz. Ah, ¿me conoces? ¿Eres mi fan? Para su sorpresa, Fair Crackerhill se sentó a horcajadas sobre él, lo abrazó por el cuello y coqueteó cara a cara con descarada agresividad. ¿Estás borracha? Le costaba creer que fuera la misma astuta y calculadora Fair Crackerhill del programa, pero cuando Russell miró más allá de ella, hacia la brillante imagen de Starlight en la pantalla, lo entendió. Sonrió levemente. Claro, no me sorprende. Lo que duele aún más que estar en la ruina, es estar en la ruina mientras tu enemigo disfruta de la gloria en la cima del mundo. Estoy borracha. ¿Y qué? ¿Tienes el valor de llevarme a casa, muchacho? Levantó la barbilla con arrogancia, provocándolo con una mirada provocativa. ¿Qué tal si te llevo a mi casa? Ya que se había ofrecido, Russell sonrió fríamente. No sería cortés. Investigar qué superhéroes de este mundo podían volar. Eso podía esperar. Yo, ¿dónde estoy? Me duele muchísimo la cabeza. Agua. Necesito agua. La luz del sol matutino se filtraba por las rendillas de la cortina. Una mano emergió de debajo de las sábanas blancas, tanteando a ciegas la mesita de noche. La cabeza de chica petardo palpitaba como si se la hubieran abierto, con la garganta seca como un desierto. Lo más preocupante era el dolor en varias partes de su cuerpo. ¿Qué demonios había pasado? Le ofrecieron un vaso de agua. Levantó la vista siguiendo el brazo que se lo ofrecía y vio a un joven envuelto en una toalla. Tenía rasgos marcados, era alto, con músculos definidos y una cintura estrecha, parecía un depredador poderoso y ágil. No lo parecías con ese chándal, pero tienes un cuerpo de verdad, murmuró. Los recuerdos la invadieron. Tras beber un sorbo de agua, suspiró y se dejó caer sobre la almohada. Da igual, sus años de duro trabajo no significaban nada. Ya no tenía oportunidad de vengarse ni siquiera de burlarse de esa mujer. Al menos el chico era decente, joven y fuerte. Chica Fuegos Artificiales se incorporó y lo examinó. Su cuerpo se movía con fuerza y fluidez, un equilibrio perfecto entre poder y gracia, sin mencionar su resistencia. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Cuál es la contraseña de tu ordenador? El joven, que aún no le había dicho su nombre, se sentó contra el cabecero de la cama, acercó su portátil con displicencia e intentó encenderlo como si fuera suyo. Frunció ligeramente el ceño. Imágenes de jóvenes rebeldes de instituto sin un duro que siempre necesitaban dinero pasaron por su mente. Aún así, le dio la contraseña. No esperaba que fueras tan... Me sorprendes, dijo Russell mientras tecleaba rápidamente, claramente preocupado. Ese tono desdeñoso, propio de un mujeriego empedernido, la inquietó. Su actitud despreocupada la irritó. Instintivamente, le respondió con un tono mordaz y sarcástico. ¿Qué? ¿Sorprendida? Una cualquiera dispuesta a acostarse con jueces mayores solo para llegar a la final con 10 años, ¿qué dignidad me quedaría? Ese fue un rumor que Starlight difundió sobre ti, ¿no?
Sin apartar la vista de la pantalla del portátil, Russell habló con calma sin girar la cabeza. Su tono indiferente, como si lo hubiera sabido desde el principio, desconcertó a Firecracker. Dudó. ¿Tú, de verdad eres mi fan? En aquel entonces, había intentado explicarse muchas veces, pero esas aclaraciones se ahogaban entre susurros y miradas extrañas. Finalmente, se dio por vencida. En cambio, dedicó toda su energía a mantener su blog personal. Aunque tenía un buen número de seguidores, muy poca gente creía que la habían calumniado. La gente prefería creer la versión sensacionalista, un adolescente acostándose con jueces mayores para ascender. Eso fue escandaloso. Eso fue entretenido. Eso satisfizo la sed de chismes oscuros del público. Capítulo 22. El gran milagro. Volador. Nací en una familia cristiana. Nuestra doctrina dicta que los creyentes deben permanecer castos antes del matrimonio. Al ver que Russell parecía creer en su inocencia desde el principio, la chica petardo se suavizó un poco, dejando de estar tan erizada como un erizo. Hay unos 100 millones de hogares religiosos en Estados Unidos, pero ¿cuántos de sus hijos e hijas realmente cumplen esa regla? Probablemente más raros que un sapo de 3 patas. Russell respondió con indiferencia. No te equivocas. Algunas chicas son tan promiscuas que se entregan a sus novios por un momento de placer incluso antes de cumplir los 18. Esas zorras merecen pudrirse en el infierno. La chica petardo alzó la barbilla, con los ojos brillando con una mezcla de satisfacción y odio, como si recordara a alguien en particular. Su expresión era la de alguien que señala el único aspecto en el que supera a su enemigo. Te refieres a Starlight y a su novio, Supersonic, ¿verdad? Cuando eras joven, Starlight te acusó falsamente y arruinó tu reputación. Esa sensación de injusticia y rabia te hizo obsesionarte con este tema. ¿Acaso esperas que algún día, cuando tengas éxito, uses esto para humillarla y burlarte de ella? Russell levantó la vista brevemente de la pantalla de su computadora. Esa mirada casual pareció desvelar sus pensamientos más profundos, como las capas de una cebolla. ¿Tú cómo lo sabes? No, quiero decir, no soy tan rencorosa, balbuceó Firecracker, evitando su mirada. Es solo que, después de lo que pasó, todos empezaron a pensar que era una cualquiera que se acostaría con cualquiera por una mirada. No quería convertirme en la persona que creían que era. Solo quería demostrarles que estaban equivocados manteniéndome casta hasta el matrimonio. Tal vez. A Russell no le importaba si sus palabras eran ciertas o no. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras revisaba una lista de superhéroes voladores hasta que una entrada finalmente captó su atención. El gran milagro. El nombre sonaba grandioso, pero él no formaba parte de los 7. Russell tenía una vaga impresión de él, probablemente un personaje secundario en la serie animada derivada de The Voice. Hombre, 28 años. Graduado con honores de la Universidad de Godolphin, bajo bot. Su defensa es comparable al acero. Fuerza máxima, 40 toneladas. Velocidad máxima de vuelo, Mach 6. Gran milagro, ¿por qué lo estás mirando? Firecracker miró su pantalla, curiosa por saber en qué estaba tan ocupado. Estaba presumiendo en internet de haberse acostado con alguna superheroína desesperada y promiscua la noche anterior. Sensible a estas cosas, no pudo evitar echarle un vistazo. Solo otro pobre infeliz que puede volar. Se cruzó de brazos y resopló. No veía qué tenía de interesante. Ahí estaba él, con una mujer sexy a su lado, y aún así estaba ocupado mirando a un tipo. Un pobre infeliz que puede volar. ¿Qué quieres decir? Russell arqueó una ceja, intrigado. Después de todo, planeaba visitar a ese tipo precisamente porque podía volar. Puede volar. ¿No crees que eso coincide con otro superhéroe de bot? Chica fuegos artificiales, siendo ella misma una superheroína, conocía algunos secretos. Se inclinó como si estuviera cotilleando con otra persona, normal. ¿Te refieres a Homelander? ¿Quién más? ¿Se te ocurre a alguien más en los 7, además de Homelander, que pueda volar? Ahora que lo mencionas, la verdad es que no. Russell pensó un momento. Homelander odia que alguien más descienda del cielo con fanfarria, pareciendo un dios, robándole incluso un ápice de protagonismo. Cualquier superhéroe volador de bot tiene prácticamente prohibido unirse a los 7. De hecho, suelen ser enviados lo más lejos posible de Nueva York. Firecracker negó con la cabeza, con un tono teñido de una especie de admiración a regañadientes. Por ejemplo, gran milagro, lo destinaron a Seattle, a más de 4.000 kilómetros de Nueva York. A pesar de ser alguien a quien Homelander podía aplastar con una sola palabra,
Gran Milagro aún tenía el poder suficiente como para que se le confiara la seguridad de toda una ciudad. Ese era un nivel de prestigio con el que Firecracker Hill, que ni siquiera calificaba para un contrato con Bot, solo podía soñar. Al pensar en esto, recordó de repente que Starlight se había unido a los 7 y no pudo evitar mostrarse algo abatida. A menos que ocurriera un milagro, nunca tendría la oportunidad de vengarse ni de limpiar su nombre. Homeland es un tirano. Russell se acarició la barbilla pensativo. ¿En serio? Eso sí que sonaba a algo que Homeland haría. ¿En serio? No te dejes engañar por esos famosos superhéroes con su imagen pública tan pulida. Toda esa perfección angelical es solo marketing. A puerta cerrada, son más oscuros, más enfermos, más depravados de lo que jamás imaginarías. Pensarías que soy una don nadie envidiosa que intenta difamarlos. Chica Fuegos Artificiales se burló mientras hablaba. Por ejemplo, Gran Milagro. He oído que es un pervertido total. Le encanta llevar a chicas volando muy alto, hasta que el aire se enrarece, y disfruta viéndolas asfixiarse en sus brazos. Hace poco, después de dar un discurso en la Universidad de Columbia, asesinó a 2 estudiantes de honor de esa manera. Bot tuvo que mover todos sus hilos para encubrirlo. Ah, sí. Russell frunció el ceño, se levantó y empezó a ponerse los pantalones. La noticia no lo sorprendió. Ya sabía lo corruptos y depravados que eran los superhéroes del universo de The Boys. Quitar vidas por diversión no era nada nuevo. ¿Te vas? Al notar sus movimientos, Firecracker Hill se incorporó instintivamente. Ah, claro, ya es de mañana. ¿Vas a la escuela? ¿A qué instituto o universidad vas? Se dio una palmada en la frente, recordando su edad, y le dedicó una sonrisa burlona. Tras haberse acostado con un chico que aún estudiaba, Firecracker Hill no sentía la menor vergüenza, al contrario, parecía orgullosa. Cuando era más joven, viejos grasientos del circuito de concursos de talento solían enviarle mensajes con invitaciones espeluznantes para participar en sus audiciones. Solo pensar en eso le daba asco. Desde entonces, no soportaba a los hombres mayores. Estar cerca de ellos le provocaba náuseas. A ella solo le gustaban los chicos más jóvenes. Estás un poco demasiado corpulento. Deberías bajar de peso. Russell no respondió a su pregunta. La verdad es que iba a ir a la escuela más tarde, pero no en este mundo. En cambio, arqueó una ceja y criticó su figura. Parecía un cliente que acababa de comer gratis, se había limpiado los dientes y aún tenía el descaro de quejarse de la comida. Oye, ¿qué sabes tú? Subí de peso a propósito. ¿Tienes idea de lo difícil que es la vida adulta? La chica explosiva negó con la cabeza, riendo a medias. Los estudiantes que aún no se habían integrado a la sociedad siempre tenían una visión tan simple y maniquea de las cosas. Después de que sus posibilidades de ganar un concurso de talento se arruinaran por un escándalo, y sin querer venderse a viejos asquerosos, intentó un nuevo camino para superar a Starlight, crear un blog personal. Se dirigió a la enorme población estadounidense a favor de las armas, se unió a la NRA y se convirtió en una defensora acérrima del derecho a portar armas. Una chica guapa que predicaba fanáticamente la libertad de portar armas, esta personalidad única y contradictoria le ayudó a atraer a muchos seguidores. Incluso aumentó su masa muscular a propósito, transformando su cuerpo, antes esbelto, en uno más robusto, para parecer el tipo de chica aficionada a las armas de fuego. La imagen que vende ni en internet, pantalones cortos ajustados, muslos gruesos, atuendos patrióticos rojos, blancos y azules, cada detalle está cuidadosamente calculado. Está diseñada para atraer a los chicos del sur.